es una cosa muy triste, ¿no? El movimiento hace 6 años, 7 años justamente, pues lo que hizo fue darle voz a lo que había negado esta guerra absurda, que sigue siendo absurda porque Enrique Peña Nieto continúa con ella, la misma estrategia, donde pues había un montón de víctimas que nosotros les dimos voz, les dimos presencia, les dimos nombre, les dimos historia, y les dimos algo y les devolvimos algo a fuerza de presión y de visibilizarla, que les habían quitado sus derechos humanos, sus derechos civiles, al grado que tuvimos que crear una ley, y no solo una ley para víctimas, ahora una ley para desaparición, porque el Estado no quiere hacerse cargo desde hace 12 años de una tragedia, de una realidad que está siendo señalada completamente allí. Bueno, ese tema fundamental para la nación es una tragedia humanitaria la que estamos viviendo, que tuvo su momento de decir sí lo vamos a tomar en cuenta. Ahí estuvieron los diálogos con presidencia, los diálogos con los candidatos de entonces, pues se borró inmediatamente, se siguió la misma estrategia y a pesar de que está la ley, a pesar de que ya también empezó la ley de desaparición forzada y que ya está el aparato para atender a las víctimas, las volvieron a borrar, no existe, la tragedia humanitaria no existe. Entonces uno está enojado con eso, porque ¿de qué democracia nos están hablando? ¿Con qué cara salen a decir que van a representar al país con todas estas cientos de miles de víctimas, que no son las del 2011, que visibilizamos, son más? Porque además hay que entender que es una deuda de Estado. Las víctimas no son deudas de gobierno. Quien asume la presidencia, quien asume la representación del gobierno, de cualquier gobierno, carga con las víctimas del pasado y con las que tenga su gobierno por negligencia, por corrupción y por este tipo de cosas, por negar la realidad. Nosotros no acompañamos, ya hicimos nuestra crítica y la crítica está en ese, que es una crítica para todos. Pero él tomó esa decisión y la respetamos, ¿no? Simplemente sí le llamamos la atención, tienes que poner, independientemente que estemos de acuerdo o no, tiene la obligación de poner en la discusión pública y en la discusión política y en el camino que tomó como tema fundamental, porque esa es su tradición, porque esa es su vida y porque significa muchísimo a nivel nacional e internacional todas las víctimas, tiene que poner la agenda de las víctimas como uno de los ejes fundamentales de su lucha, de su discurso político y del desafío que tiene que ponerle a los demás contrincantes, ¿no? O sea, ese es el camino que tomó cierta parte de la sociedad civil con Emilio Álvarez y Casa, no es la de todos, ¿no? En ese sentido, las críticas tampoco se ven representados en eso, se veían representados en ahora, en muchos más, no todos porque pues, hay otros caminos, pero una gran parte de la sociedad civil se vio representada en ahora y en Emilio Álvarez y Casa, pero en el momento en que decide entrar en una lucha partidista, mucha de esa sociedad dejó de sentirse representada. Esa es la crítica que se le hace, ¿no? Y está bien, pues él tendrá que asumirla y tendrá que demostrarle y demostrarnos a todos que ese es el camino correcto, que él no se equivocó. Es el camino de la Realpolitik, es el camino de los partidos, el camino de la lucha en ese nivel, ¿no? O sea, no se le puede criticar, ese es el camino, así es el juego allí. Yo creo que la gente que lleva para esa bancada pues es una gente muy honorable, ¿no? Sí, al principio en el Movimiento por la Paz, cuando vinieron esas elecciones, Andrés Manuel me ofreció a mí, le ofreció también a Julián Levarón una senaduría, para mí la senaduría de Morelos, yo supongo que a Levarón le ofrecía la senaduría, una senaduría en Chihuahua, de Chihuahua, ¿no? Y la rechazamos, porque ese no era nuestro camino, no es nuestro camino. Y creo que mi crítica llegó y el Twitter habla de ella, ¿no? Él ahí aclara y dice, no estamos hablando de olvido, no estamos hablando de violentar la justicia, estamos hablando del perdón que cuenta con la justicia, cuenta con la paz, es decir, acusó recibo y entendió de dónde estábamos hablando. Ahora falta ese diálogo que prometió, dijo ahí, vamos con las víctimas y ustedes marcan el camino, sentémonos, pero ahora que ya, como digo, Anaya ya mandó a Emilio, que es fundamental en esto, porque de todos ellos es el único que realmente ha dado la cara por las víctimas, realmente, ¿no? Que se la ha jugado con ellas, no solo aquí, sino
como funcionario, como ombudsman de la Ciudad de México, como secretario de la Corte Interamericana, pero también fue importantísimo en el movimiento por la paz y en los diálogos con el gobierno, ¿no? Y ya que también Anaya mandó, creo que lo que sigue, y lo haremos públicamente, es que ellos convoquen a un diálogo con las víctimas. Ojalá se pudieran sentar juntos para hacer realmente un pacto, no con ellos, sino un pacto ciudadano, ese pacto que nunca se entendió en Juárez, porque el tema es de la nación. Ya que no han entendido eso, que siguen sobre carriles, pues hagámoslo como la otra vez, con cada uno, y digamos, estos son los pendientes, ¿cómo nos van a tomar esa agenda? Pero con las víctimas, con representantes de cada uno de los colectivos y de las víctimas de este país, que sea un espectro grande, ¿no? Porque es tan grande como las víctimas, como los rostros de esta tribu doliente que cada vez son más. Es un frente espantoso. Yo lo definí en un artículo como un Frankenstein político. Acuérdense que Frankenstein está hecho de pedazos de cadáveres. Bueno, ese frente está hecho de pedazos de cadáveres de las partidocracias. Un frente que tiene a los Gallardo en San Luis Potosí, que son unos criminales, unos narcotraficantes espantosos, que tiene a Graco Ramírez, que tiene ¿cómo se llama este hombre? El de Puebla, Moreno Valle, a Orioles, ¿no? Que tiene toda esta fauna, pues tiene deudas gravísimas, ¿no? Un PRD y un PAN, que aunque no estén en el frente esos personajes, tienen la historia del horror. Yo creo que López Obrador ha hecho algo distinto, pero se fue al otro extremo, algo que le faltó, pragmatismo, se ha vuelto pragmático, ¿no? Ya ha sumado gente, pero pues ya se volvió un pragmatismo que ya es un desorden, ¿no? Una cosa que nos deja también con incógnitas y críticas profundas como las que se le hacen a Emilio, ¿no? Es decir, ¿a dónde vas con ese pragmatismo? Yo creo que es un pendiente que tiene la nación. Yo creo que López Obrador es lo que es, no nos miente, hay un pensamiento, pues si no único, por lo menos es un autoritarismo y una suma de gente que quiere creer en el Tlatoani, ¿no? Hay un juego ahí doble entre su figura, su manera de hacer las cosas y un montón de gente que acepta ese tipo y esas formas de ser, ¿no? Ahora, es un pendiente que tiene la nación. Yo creo que si no gana López Obrador, esta nación no va a acabar de decepcionarse y de entender que tenemos que caminar por otro camino. Ojalá y me equivoque. Yo quiero que gane López Obrador, pero no por buenas razones, sino porque ese pendiente nos va a llevar al encuentro con la realidad. Esta realidad tenemos que cambiarla con un pacto de nación y con otra forma, y con otro código político y con otra forma de democracia. Pero mientras no llegue, ese hueco va a quedar y la decepción va a quedar pendiente y el horror va a seguir creciendo. Yo creo que va a ser más de lo mismo con todos, ¿no? Lo que pasa es que López Obrador está en el imaginario como un pendiente, como la posibilidad de que esto cambie. Yo digo que no va a cambiar, que no va a poder, que el tema es tan hondo, tan grueso, es el tema de la nación, que ese hombre no va a poder. Pero ese pendiente hay que transitar ese camino. Y a lo mejor nos sorprende, como a lo mejor nos sorprende Emilio, ¿no? En que su camino era el correcto. Pero el pendiente ahí está, y yo sí creo que hay que cumplir ese pendiente. Yo no voy a ir a las urnas, pero creo que quien debe de estar en el poder por una necesidad, ahora sí, pragmática y necesaria en la conciencia política y humana del país, es cumplir ese pendiente con López Obrador. Porque los demás sí sabemos que van a hacer más de lo mismo. Ya los vimos. ¿Sí? Exactamente. Y esa es yo no llamaría una esperanza, una gran ilusión. ¿Sí? Entonces, démosle el chance a que esa ilusión fracase, para que ya la mejor forma de salvarse y de sanar es cuando nos dimos cuenta de que las ilusiones ya no existen, de que tenemos que entrarle a la realidad así de cruda y de horrible y que solo lo haremos conjuntamente, no en fracciones, diciendo que con esa soberbia, yo sé cómo resolver la vida del país, ¿no?